Muy buenas equipo, compañeros, compañeras, ¿qué tal? Hoy voy a compartir contigo un resumen completo con todo detalle de un libro que me acabo de leer ahora mismo, literalmente, y que me ha parecido fascinante. Un libro que de antemano te recomiendo de corazón, es un autor brillante, es Raymond Samson, y el libro se llama El Código del Dinero. ¿Por qué algunas personas tienen más dinero? ¿Por qué otras no? ¿Qué es lo que cambia principalmente? ¿Qué es lo que afecta principalmente de cara a nuestra salud financiera y de cara a lo que hacemos en nuestro día a día? Bueno, primero, antes de empezar y compartirte este resumen al completo que te va a encantar, porque a mí es un libro que me ha encantado, quiero decirte que abajo, en la descripción, te he dejado varios enlaces que van a ser de muchísimo interés para ti. En primer lugar, comentarte que he compartido contigo la página web de nuestra editorial, hemos creado nuestra editorial y en ella subo todos los resúmenes, todo lo que voy haciendo de forma gratuita. No siempre, pero muchas veces que me leo un libro, pues lo resumo, lo comparto contigo para que puedas aprender conmigo también y sigamos creciendo juntos. Lo tienes aquí abajo. Y en segundo lugar, es posible que seas una persona que te apasione aprender, te apasione leer, te apasione formarte y que quieras llevar tu cerebro a otro nivel y aprender cosas como, por ejemplo, leerte un libro en menos de una hora, como he hecho en este caso con este libro del Código del Dinero, aprender de verdad a memorizar, a concentrarte, mejorar tus funciones ejecutivas del cerebro, a aprender, pero de verdad. Porque prácticamente cualquier libro se puede leer en poquito tiempo, en menos de 1 o 2 horas, y lo único es que no te he enseñado cómo hacerlo. Pues bueno, he creado una formación de 2 días y medio, la tienes aquí abajo, para que rellenes la información, para que rellenes la encuesta y para que hables con mi equipo y te contemos todo en todo detalle. Son 2 días y medio que te pueden cambiar la vida, porque te van a hacer adquirir un superpoder que va a cambiar por completo tu forma de leer, de estudiar y de aprender. ¿Por qué tienes que rellenar un formulario y no comprarle y ya está? Pues básicamente porque no es una formación para todo el mundo. Tienes que estar dispuesto a pagar el precio a nivel de tiempo, a nivel de esfuerzo. Son 2 días y medio intensos y además no es para todo el mundo porque realmente tienes que comprometerte con un cambio y realmente pues tienes que esforzarte para conseguirlo. Así que, como no es para todo el mundo, rellenas la encuesta, hablas con mi equipo, hablamos contigo, te contamos todo bien, nos haces cualquier pregunta y si es para ti, pues estaremos encantados de que tú también pues, puedas adquirir esta habilidad y aprender de verdad. ¿Que no te ves todavía capacitado para hacer este curso, esta formación? Bueno, pues te he dejado también una formación gratuita para que empieces y te he dado algunas claves sencillitas para que mejores tu velocidad de lectura. Porque prácticamente cualquier libro que te leas se puede leer en menos de una hora, comprendiendo el 100%, que es lo que explicamos en nuestra formación. Pero tienen que enseñarte a hacerlo. Es, por ejemplo, como un cubo de Rubik, ¿no? Pues bueno, si te das un cubo de Rubik y tú te pones a hacerlo sin más, pues a lo mejor tardas un año o un mes. Pero si te explican cómo hacerlo, realmente vas a tardar mucho menos. Bueno, pues esta formación es para eso. Así que, dicho esto, y asumiendo que ya has hecho la descripción y te has enterado de todo, y has cogido una llamada con nuestro equipo, y has apuntado el link de los resúmenes y todo, empezamos con un libro que, como digo, me ha parecido fascinante. Bueno, Raymond Samson, en este caso, te habla de lo que él llama el código del dinero. ¿Cuál es la diferencia principal entre las personas que tienen dinero, los que no tienen dinero, etcétera? Bueno, primero, Raymond Samson habla de que para conseguir resultados distintos, primero tienes que ser una persona distinta. Es decir, el problema no son los problemas, es que no nos gustan ciertas soluciones a esos problemas. El problema no es que no tengamos dinero, el problema es que normalmente la solución, lo que tengo que hacer para no tener este problema de dinero, normalmente o no me gusta, o me da miedo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero explica que toda persona no es más que el resultado del conjunto de hábitos, de acciones, de pensamientos, de creencias, de todo lo que ha aprendido en el conjunto de su vida. Por lo tanto, si cambiamos estos reflejos, estas acciones, estos hábitos, estas emociones, estos pensamientos respecto a ciertos temas, podemos cambiar todo lo demás. Raymond dice que lo más importante no es tener dinero. Dice que lo más importante es ser una persona que puede ganar dinero. ¿Por qué? Porque cuando eres la persona que lo puede hacer, lo siguiente, que es hacerlo, sale solo. Y en consecuencia, el tenerlo no es más que una consecuencia. Lo que ocurre es que muchas personas se centran en tener dinero. Y, por ejemplo, dicen cosas como, por ejemplo, no, es que no puedo emprender. Tengo que esperarme a tener dinero para después poder reinvertirlo y emprender. Pues eso es un error. ¿Por qué? Porque primero tienes que ser una persona apasionada, tienes que ser un emprendedor, tienes que ser la persona que pueda hacer ese emprendimiento. Y si lo eres, es inevitable que hagas las cosas acordes a la persona que eres. Y es inevitable que llegue el dinero o los resultados que estás buscando. Ser, hacer y tener. En ese orden, no al contrario. Habla de que el dinero no es más que una causa, es una consecuencia. ¿De qué? De tu mentalidad. Cambiando tu mentalidad, que tiene que ver con tus pensamientos, con tus emociones respecto al dinero, con tus creencias, tu educación y tus hábitos, puedes en consecuencia cambiar tus resultados económicos. El libro es muy curioso. ¿Por qué? Porque por un lado
digamos que está dividido en dos partes y por un lado está 100% orientado a lo que Raymond Samson llama la actitud, con C. Es decir, habla de esas claves que te van a hacer tener libertad financiera. Pero en la segunda parte habla de lo que él llama la aptitud, con P, y es básicamente el proceso o el paso de ser un empleado a ser un emprendedor, a ser un empresario. Básicamente lo que habla es que para tener dinero realmente no hace falta solamente aprender a hacer dinero, sino que es un proceso principalmente de desaprender. ¿Por qué? Porque en la educación tradicional, en el colegio, en el instituto, en la universidad, no te han enseñado a hacer dinero, no te han enseñado a tener una buena relación con el dinero. Nos han dicho que el dinero es malo, que no crece en los árboles, que no da la felicidad, que la gente que lo tiene es corrupta. No te han enseñado a tener una buena relación con él. Entonces, habla de que uno de los errores principales que cometemos las personas respecto al dinero es que nos centramos en perseguir constantemente el dinero. Corremos detrás del dinero. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuanto más corres detrás de tu perrito, cuanto más corres detrás del dinero, más se escapa, más corre él. Entonces, la cuestión no está en correr y en perseguir el dinero. La cuestión va a estar en desapegarte, porque solamente desde el desapego a ese dinero y el apego al resultado es desde el punto en el que se puede generar verdadera riqueza. Pero no puede llegar a esta riqueza si primero no cambiamos nuestras creencias respecto al dinero, respecto a lo que nos han enseñado, etcétera, etcétera, etcétera. Imagínate por un segundo que desde que eres muy pequeño, tus padres se han separado, por ejemplo, y te ha tocado vivir con tu padre o con tu madre y esa persona no ha parado de decirte que los hombres o las mujeres son súper malos, que se portan fatal, que no sé qué, y tú solamente eras un niño, pero te han inculcado esa parte. ¿Qué va a ocurrir? Que cuando vas a ser mayor, vas a tener un rechazo por ese conjunto de creencias y educación que has tenido y no querrás tener pareja, no querrás tener un novio, no querrás tener una novia. Pensarás, no, porque solo dan problemas, no, porque esto es lo que está ocurriendo con el dinero. Tus padres, tu familia, tu entorno te han enseñado que el dinero es malo, que no da la felicidad, que te corrompe, que o eres feliz o tienes dinero. Te han metido tantas cosas en la cabeza que has llegado a la edad adulta y lo que ha ocurrido es que te lo has creído. Lo que ha ocurrido es que ahora no quieres tener esa novia, ahora no quieres tener ese novio. Y eso hay que cambiarlo. Habla de que básicamente el dinero es un amplificador de quién eres. ¿Qué significa esto? Significa que las personas que tienen mucho dinero no es más que una representación de la abundancia que tienen en su mente. Es decir, de los proyectos que son capaces de crear, de las sinergias que son capaces de crear. No es más que un reflejo de lo que realmente tienes aquí. Entonces, tienes poco dinero o tienes mucho dinero, Raymond Samson explica que es un reflejo de todo lo que hay dentro. Por lo tanto, cambiando lo que hay dentro, va a cambiar lo que hay fuera. Esto no es una cuestión mágica, es una cuestión de, no es que, cambies tus pensamientos y te llegue dinero. No, esto no funciona así. Esto va de que si te vas convirtiendo en la persona que puede hacer ciertas cosas, el hecho de que las vayas haciendo te va a ir acercando a esa parte. Por ejemplo, imagínate, si tú eres una persona muy cerrada, que piensa que todo el mundo está en su contra, que no hace amistades, que no genera sinergias, no genera relaciones win and win, ¿qué va a ocurrir? Que vas a tener menos dinero. ¿Por qué? Porque tienes un conjunto de hábitos, como por ejemplo las sinergias, el aportarle algo a la gente, que no tienes instalado en tu vida. El hecho de hacerte una persona más abierta, el hecho de hacerte una persona pues, que genera estas sinergias, que se preocupa por los demás, es simplemente una expresión de que vas a tener más dinero, porque por probabilidad harás más sinergias, caerás mejor a la gente, te acercarás mejor a personas que ya tienen ese capital o que ya han aprendido a hacerlo, te van a aportar. Eso es un hábito, es un cambio de dentro que se ve reflejado fuera. Simplemente el hecho, por ejemplo, de que trates mejor a la gente o la trates peor, va a ser también una consecuencia de cuánto dinero tienes por medio de esas sinergias o que no lo tengas por medio de esas no sinergias, en ese caso en concreto. Raymond habla de un concepto muy interesante y es básicamente lo que él llama el termostato financiero. Y dice que todos tenemos un termostato, todos tenemos una señal de que hace mucho calor, hace mucho frío, etc. Y la forma de verlo es básicamente cuánto dinero tienes en el banco, cuánto estás cobrando, cuánto estás gastando. Y todos tenemos ese termostato. ¿Cómo se cambia el termostato? Básicamente con exposición. Básicamente acercándote a gente que tiene un termostato más alto, que tiene más cifras, gente que ya trabaja con cifras mucho más altas, exponiéndote poco a poco a generar más fuentes de ingreso. Poco a poco tenemos que hacer un trabajo de subir este termostato económico. Por ejemplo, yo recuerdo hace años cuando quise alquilar mi primer local, lo primero que dije fue, no, ni de coña, no voy a alquilar este local porque son 500 euros al mes. Y entonces, poco a poco, iba mirando páginas, ¿no? En páginas de internet, y cada vez era como que 500, pero es que entre 500 y 1000, ¿qué más da, no? Ya me metían 1000. Pero es que entre 1000 y 1500, fíjate, es más cerca de Madrid. 1500. Es que entre 1500 y 2000
Sin darme cuenta, lo que hice fue desensibilizarme, subir mi termostato financiero. Por pura exposición gradual, algo que en un principio era muy caro, 500 euros, terminé pagando un alquiler mucho más alto de miles de euros justamente porque me habitué a esa cifra. Al final, esto es una cuestión también de termostato y de habituación. Si tú te juntas únicamente con personas que ganan 500 euros, para ti ganar 1.000 euros va a ser súper alto y más de 1.000 euros va a ser como imposible. Pero si tú te juntas con empresarios que facturan 20 millones de euros al año, hablar de 10.000 euros, 20.000, 100.000 va a ser como lo normal. Entonces, poco a poco te vas a acostumbrar a esas cifras. Y para mí esta parte ha sido súper importante. A mí, por ejemplo, conocer a personas que realmente les iba muy, muy, muy bien, me hizo subir mi termostato. Me hizo acostumbrarme a cifras altas y a vivir normal con estas cifras. Habla de que normalmente las personas que se quejan del dinero y que no quieren dinero, no, porque eso es malo, son justamente las personas que después trabajan 8 horas justamente para pagar dinero, en trabajos que no les gustan, en trabajos que odian, en trabajos en los que ganan muy poco y lo asumen justamente por el dinero. Entonces, qué paradoja, ¿no? Que justamente el que no quiere dinero sea el que peor vive o peor trabaja justamente con el fin únicamente económico, ¿no? Habla, como digo, en toda esta parte de libertad financiera, de que el dinero es un estado mental, de que al final, en función de cuánto expandes tu mente, como digo, esto no es una cuestión mágica, ni una cuestión aquí de que pasan cosas sin más, sino una cuestión de expandir tu mente en cuanto a que te vuelves mejor persona a nivel financiero, gestionando capital, viendo oportunidades, las sabes coger a nivel de comunicación, a nivel de gestión interpersonal, emocional, todo eso es un cóctel que cuando crece aquí dentro hace que crezca lo que está ahí fuera. Raymond Samson, y basándose un poquito en otros libros que hemos analizado en este canal, como Padre Rico, Padre Pobre, habla bastante tendido, largo y tendido, de lo que son los activos, lo que son los pasivos, y en resumen, un activo es todo aquello que creas y que mete dinero en tu bolsillo, y un pasivo es todo aquello que generas que te saca dinero de tu bolsillo. Por ejemplo, un activo es generar un negocio, generar un proyecto, generar algo que te dé ingresos recurrentes, un vídeo en YouTube que te da visitas y te da ingresos, hacer un libro, eso es un activo. Y un pasivo sería, pues, comprar un coche, por ejemplo, que tiene gastos de mantenimiento, que tienes que pagar con deuda, diferencias entre activos y pasivos, ¿vale? Habla de que básicamente, y el activo principal que podemos generar es tener un buen negocio. ¿Por qué? Porque un negocio te hace libre, por diferentes vías. Primero, te hace libre en cuanto al tiempo. Ojo, hay que diferenciar entre lo que es ser un autoempleado de un empresario. Hay diferentes categorías. Uno sería empleado, es decir, trabajas para otra persona. Otra sería un autoempleado. Te va un poquito mejor que el empleado, pero sigues gastando tu tiempo por ese dinero. Y el tercero sería empresario, que sería delegar funciones y simplemente gestionar ese proyecto sin que dependa específicamente de tu tiempo. Pero habla de que tener un proyecto, un emprendimiento y un negocio te hace libre. Primero, libre en cuanto al tiempo, eres dueño de tu tiempo. En segundo lugar, libre de tu economía, eres dueño de tu economía, puedes ganar más si te esfuerzas más, puedes hacer más dinero si pones más tu foco, o menos si decides no hacerlo. Y eres libre en cuanto a propósito, porque estás centrado en tu pasión, vas a hacer aquello que te gusta, aquello que te apasiona y aquello que te nace de dentro, como hago yo ahora mismo, por ejemplo. Bueno, Raymond Samson dedica un capítulo súper interesante que me ha encantado a cómo gestionar las crisis. Crisis financieras, crisis económicas, ¿qué es lo que ocurre, no? Habla de que el mundo está cambiando, y esto es un hecho y esto es una realidad. El mundo cambia, todo es diferente, y solamente hay que ver, mirando hacia los anteriores 10 años, de cómo ha cambiado todo, ¿no? Habla de que realmente no hay crisis como tal, lo que hay es falta de adaptación. Y si quieres no sentirte involucrado por una crisis, lo que tienes es que tener capacidad de adaptación y de cambio. ¿Cómo podemos intentar entender cómo puede afectarnos una crisis? Bueno, pues Raymond Samson pone un montón de ejemplos respecto a tu trabajo y explica, por ejemplo, que todo aquel trabajo que pueda ser sistematizado te acabarán despidiendo de él, que todo aquel trabajo que pueda ser robotizado te acabarán despidiendo de él, que todo aquel trabajo que pueda ser descentralizado te acabarán despidiendo de él, etcétera, etcétera, etcétera. Te hace un análisis de, oye, analiza en qué punto estás. ¿Tu trabajo hay posibilidad de que termine haciéndolo otra persona o otra máquina en un futuro? Pues entonces es momento de cambiar, es momento de mejorar, es momento de adaptarnos a este cambio antes de que el cambio te arrolle por delante, ¿no? Sal de ahí, es lo que él recomienda. Más adelante te va a explicar que el objetivo no es simplemente que rompas con tu trabajo y ya está, sino que hagas un pequeño puente, pero que seas consciente de que todo aquello que pueda hacer de forma productiva otro sistema o otra máquina terminará sacándote del sistema. Por lo tanto, tenemos que intentar prever toda esta parte y adaptarnos a esta parte. Habla de dos conceptos que me han parecido súper interesantes y es, punto número 1, de lo que es la intercambiabilidad, la no intercambiabilidad y la proximidad. Habla que si tu trabajo o lo que estás haciendo ahora es dependiente de proximidad de tu cliente o de tu empresa, es más fácil que termines
siguiendo en ese puesto de trabajo. Ahora, si tu trabajo, por ejemplo, no es dependiente de la proximidad, es decir, no hace falta que tú estés allí físicamente por lo que sea, seguramente será sustituido. Habla de la intercambiabilidad. Es decir, tu trabajo es tan específico y eres tan bueno en él como para que nadie te pueda reemplazar. Si la respuesta es sí, genial, enhorabuena, te has especializado, estás a prueba de crisis. Si la respuesta es no, seguramente alguien más genérico que cobre menos que tú lo terminará haciendo por ti. De hecho, habla de que uno de los problemas principales de la globalización es que en Occidente vamos a vernos muy perjudicados. ¿Por qué? Porque siempre habrá mano de obra más barata en otros países. En países asiáticos, por ejemplo, allí siempre van a hacer todo más barato. Entonces la cuestión no está en bajar nuestros precios. La cuestión no está en devalorizarnos, sino en especializarnos, en hacer más, en ser más productivos, en hacernos mejores personas. Eso va a ser la cuestión. Raymond dedica varios capítulos a hablar de problemas. ¿Cuáles son los problemas principales por los cuales una persona no tiene dinero? Y habla de que, en primer lugar, la gente no tiene educación financiera, no tiene conocimientos de economía, la educación primaria y secundaria no te han enseñado nada al respecto, no hay educación al respecto. Y habla, por ejemplo, del ejemplo de la lotería, ¿no? Habla de que un problema de dinero nunca se soluciona con dinero. Un problema de dinero se soluciona con creatividad. Habla, por ejemplo, de que hay muchísimos casos, muchos estudios, en los que una persona, por ejemplo, que es pobre, le toca la lotería, ¿no? Y de repente, ¿qué pasa? Que tiene mucho dinero, pero rápidamente no es capaz de gestionarlo y se arruina de nuevo. Y no es capaz de gestionar muchas cosas más allá del dinero. No es capaz de gestionar, por ejemplo, en que sus amigos le pidan dinero, no sabe decir que no. No es capaz, por ejemplo, de gestionar el capital, lo gasta en tonterías, en cosas que tienen más gasto que beneficio y por lo tanto termina perdiendo, inversiones que no funcionan, porque no es una cuestión de que de repente tengas 1.000.000 de euros, es una cuestión de que tienes que ser la persona que es capaz de gestionarla. Ser, hacer en consecuencia y tener las consecuencias. Esa es la cuestión principal. Habla de la deuda. Habla de la diferencia entre deuda buena y deuda mala. Habla de que la deuda puede ser muy mala si, por ejemplo, usas deuda para hipotecarte, para comprar lujos, tonterías, cosas que no te sirven, y la deuda puede ser buena si, por ejemplo, la usas para financiar proyectos que pueden tener más retorno y otro tipo de cosas, ¿no? Habla todo el rato de las creencias respecto al dinero, todo el rato. Y habla de que uno de los límites principales que tienen las personas es que cuanto más tienen, más gastan. Cuanto más tienen, más gastan. Te hacen un aumento de sueldo y automáticamente incrementas los gastos que se equiparan con esta subida de sueldo. Y estos son patrones que normalmente se heredan de forma familiar. Por ejemplo, ¿no te ha pasado que de repente tienes poco dinero, tienes mucho dinero y rápidamente lo pierdes? ¿No te ha pasado, por ejemplo, que tienes mucho dinero, de repente inviertes y lo pierdes? Bueno, pues analizar estos patrones son importantes porque muchas veces vienen heredados desde un punto de vista familiar. Y repetimos los patrones que usan los padres en cuanto a la gestión del dinero, las finanzas, la economía, todo en general, ¿vale? Habla de la diferencia que hay entre el coeficiente intelectual y el coeficiente a nivel financiero. Habla de que normalmente las personas que tienen una gran inteligencia a nivel intelectual, vale, sí, son muy listos en matemáticas, en lengua, en lo que sea, pero terminan vendiendo su tiempo por dinero. Y justamente habla de que la inteligencia financiera es lo contrario, es que tu tiempo no se vende. Tu tiempo se utiliza en generar sistemas, tu tiempo se utiliza en generar activos, porque el dinero no se obtiene únicamente cambiando tu tiempo por ese dinero, sino que tiene un precio el querer ganarlo, ¿no? Habla de que hay una diferencia muy importante entre esta parte de inteligencia financiera y la parte de libertad financiera. Y hay una cosa que me ha gustado mucho, y es que habla principalmente de que la libertad financiera es la suma de la inteligencia financiera, es decir, de saber manejarte bien con los activos, ver oportunidades de mercado, saber manejarte a nivel interpersonal, y la suma con la inteligencia emocional. El que es libre financieramente es aquella persona que tiene una buena inteligencia financiera y además una buena inteligencia emocional. Porque quien no tiene una buena inteligencia emocional pero tiene mucho dinero, rápidamente en un impulso lo gastará, lo invertirá, lo perderá, no lo va a saber gestionar. Entonces hace una diferencia muy importante entre qué es la inteligencia financiera, que es básicamente manejarte bien con los negocios, con los proyectos, no intercambiar tu tiempo por dinero, todo eso, con lo que sería la libertad financiera. Libertad financiera sería tener el suficiente dinero ahorrado para poder retirarte meses, años o toda tu vida, ¿no? Y justamente esta libertad, tener ese dinero ahorrado, va a depender de, por un lado, ese coeficiente de inteligencia financiera sumado con tu coeficiente de inteligencia emocional. La única forma de ser libre, de tener ese capital que te va a retirar, es
ser libre, o sea, ser inteligente financieramente y ser inteligente a nivel emocional. Esa parte va a ser la más importante. Habla de que ganar dinero no es sencillo. Ojo, que estamos hablando aquí de ganar dinero, no es sencillo. Para querer ganar dinero, tienes que querer pagar el precio de lo que implica ganar dinero. Y este precio no se paga con dinero, se paga con coraje, se paga con creatividad, se paga con imaginación, se paga con acción, se paga con esfuerzo. Y esa va a ser la cuestión principal. Pero ningún problema económico se resuelve con dinero, se resuelve con creatividad. Habla de cuáles son los principales obstáculos con los que se encuentra un emprendedor. Y habla que el primer obstáculo que te vas a encontrar es que va a llegar un punto en el que vas a tener la dicotomía de elegir. ¿Qué quieres? ¿Seguridad o libertad? Cuanta más seguridad quieras en tu vida, menos libertad. Cuanta más libertad quieras en tu vida, más incertidumbre y en consecuencia menos seguridad. Habla de que tenemos que replantearnos nuestras creencias respecto al dinero, respecto a lo que pensamos, lo que hacemos, y habla de que el tercer punto súper importante, que es un problema, un obstáculo en nuestro crecimiento, es la inercia. Estamos acostumbrados a vivir con lo que tenemos, estamos acostumbrados a hacer lo que ya hacíamos, a no cambiar, a no mejorar, a total si así ya está bien, ¿no? El cuarto punto, o el cuarto obstáculo que te frena a vivir mucho mejor son tus hábitos. Tenemos malos hábitos respecto a las finanzas, malos hábitos respecto al dinero. Según ganamos, gastamos. Según nos suben el sueldo, subimos nuestros gastos. No tenemos buenos hábitos y no tenemos una buena educación financiera. Dedica un capítulo completo a hablar de la jubilación y la trampa de la jubilación. Y el autor es durísimo en este sentido, durísimo. Habla básicamente de que la jubilación es una estafa. Habla básicamente de que no puedes creerte que papá Estado cuidará de ti cuando tengas 80 años. Porque no va a ser así. Por varios puntos. Primero, porque cada vez hay un retraso mayor en cuanto a cuántas son las jubilaciones. En segundo lugar, porque es un sistema piramidal tipo Ponzi. Es decir, cada vez hay menos gente que va a pagar toda la gente que va a estar en esa zona recibiendo la jubilación. No es sostenible. En tercer lugar, habla de que cada vez la esperanza de vida es mucho más larga. Por lo tanto, tú te jubilas, ya, pero es que vas a vivir seguramente 100 años o más. Entonces, claro, esto implica cada vez más personas que viven más años y, por lo tanto, más dinero que hay que desembolsar. Es insostenible. Y habla de que además, ¿para qué quieres jubilarte? No buscas disfrutar de tu vida, pudiendo hacer lo que sea, incluido negocios, si es aquello que te apasiona, ¿no? Habla de que justamente vivimos cegados por el subsidio. Vivimos cegados por la paguita que me van a dar cuando sea mayor, cuando realmente lo que tenemos que plantearnos es ¿qué puedo hacer para que cuando sea mayor el dinero no sea un problema? Entonces, esta básicamente es lo que Raymond Sansó plantea en cuanto a diferencias entre personas que tienen un gran capital, que son ricos, y personas que viven con mentalidad de pobre. Unas se centran en el subsidio, es decir, la paguita que me va a quedar. Otros generan activos, generan negocios, generan bienes para cuando llegue ese momento tener esa parte cubierta y que no sea ningún tipo de problema. Habla de que la cultura del merecimiento ha hecho mucho daño. ¿Por qué? Porque nos ha hecho débiles. Hemos pensado que simplemente por existir, nos merecemos todos. Yo puedo tener lo que quiera. Y piensa, Ramón Sansó explica, que estamos demasiado centrados en el nos merecemos y demasiado poco centrados en nuestra responsabilidad. La diferencia entre el que tiene dinero y el que no tiene dinero, entre otras muchas cosas, según Ramón Sansó, evidentemente, es el que unas personas son responsables de sus actos y otras únicamente piensan que se merecen cualquier cosa, pero no actúan en responsabilidad con esa parte justamente. Habla de que al final uno de los puntos más importantes para adaptarnos al mundo que cambia es la formación, es la mentalidad, es el adecuarnos al cambio. Y pone un montón de ejemplos. Por ejemplo, me ha gustado mucho un párrafo concreto del libro en el que habla que, claro, cuando estamos en la etapa agraria, en la revolución agrícola, el valor principal, ¿quién lo tenía? El que tenía tierras. Tú tenías tierras en plena revolución agrícola, eras el puto crack, ¿no? ¿Qué es lo que ocurrió? Que de repente entramos en la revolución industrial. Y entonces, en la revolución industrial, lo que ocurre es que el que tiene tierras, realmente pues tampoco tiene mucho más. ¿Quién tiene el poder? ¿Quién tiene el capital? El que tiene dinero, el que tiene fábricas, el que tiene empresas, el que tiene capital, es el que pasa a tener ese valor, ese poder, ¿no? Pero ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que Raymond explica que ya no estamos en la etapa agrícola, ya no estamos en la etapa industrial, estamos en la etapa de la información. ¿Y quién tiene el poder en la etapa de la información? Te lo digo yo, quien tiene información, quien es capaz de exprimir la información, quien es capaz de saber dónde está la información y adquirirla. Por ejemplo, como con la formación que tienes aquí abajo en mi descripción,
en la que te enseño a leerte cualquier libro en menos de una hora y a compartir ese resumen como yo estoy haciendo ahora mismo contigo, habiendo interiorizado todo el conocimiento y teniéndolo dentro realmente de ti. No solamente quien tiene información tiene poder, sino que quien sabe bien buscar la información, filtrarla, hacerlo en tiempo récord, y hacerlo en tiempo récord, son los que realmente tienen el poder. Algo que tú puedes hacer. Y te invito para ello que revises la descripción y que veas la formación que hemos creado, para que solamente en 2 días y medio puedas leerte cualquier libro en menos de una hora, comprendiendo el 100% con máxima concentración, máximo foco, y exprimir realmente ese libro, como he hecho yo ahora mismo contigo. Bueno, y por último, habla que detrás de esta etapa, a nivel de información, lo que falta es acción. No solamente va a hacer falta esa información, la información está en todas partes, va a hacer falta integrarla, va a hacer falta hacerla tuya, va a hacer falta comprenderla, va a hacer falta aplicarla. No vale con la información, vale con entender muy bien la información, interiorizarla y aplicarla. Esa va a ser la clave principal. Habla de que el dinero es un altavoz. Es decir, una persona con mucho dinero que sea extraordinaria hará cosas extraordinarias y ayudará al mundo. Una persona que sea estúpida con mucho dinero lo que hará será básicamente hacer estupideces y en consecuencia hará mucho ruido en el mundo, ¿no? Habla de que al final el dinero es el resultado de tus creencias que despiertan pensamientos, que despiertan emociones, que despiertan acciones y que en consecuencia despiertan estos resultados, ¿no? Y Raymond te analiza en un capítulo en concreto 30 preguntas que tienes que hacerte para ver si tienes buena relación con el dinero. Son 30 preguntas que, si quieres hacerlas, te recomiendo de corazón que te compres el libro porque es muy interesante. Y básicamente, pues lo que plantea es qué relación tienes con el dinero, qué piensas sobre esto, qué piensas sobre lo otro, para entender un poquito en qué punto está respecto a esta parte. Tampoco tiene sentido que yo te diga ahí todas las preguntas de primeras, ¿vale? Pero es interesante, ¿no? Es interesante. Raymond dedica un capítulo a lo que es la inteligencia financiera y aporta como 10 claves más o menos para que realmente las apliques desde ya. Primero, te anima a que te replantees tus creencias respecto al dinero, tus creencias respecto a lo que tiene que ver con la empresa, que replantees tus creencias, que seas objetivo con eso. Lo segundo es que no dejes de crear fuentes de ingresos, que no dejes de generar activos, que complementes tu sueldo principal con otras fuentes de ingresos. Lo tercero, mejor dicho, Raymond dice que la clave está en que primero te pagues tú, que primero te pagues y que después cubras tus gastos, para que nunca estés al final de esa lista larguísima de cosas que tienes que pagar. Lo cuarto es que uses la deuda de forma inteligente, diferencias entre deuda buena y diferencias entre deuda mala. ¿Por qué? Porque la clave principal es que te apalanques de la deuda buena, pero que evites la deuda mala. Es decir, que te apalanques de la deuda para generar más negocio, pero que evites la deuda que al final son solamente gastos superfluos y lujos, ¿vale? Habla, como quinto punto, de que tenemos que plantearnos un objetivo de crecimiento año a año, pensar en mejorar, no en estar estancados, pensar en cambiar, pensar en avanzar, en ser mejores cada día. Habla de que la gente rica no trabaja por dinero, trabaja en todo caso por aprender y trabaja por generar activos que poco a poco le harán libre en cuanto a tiempo. Y la gente que no es rica trabaja simplemente por un sueldo con el que normalmente no está contento, no está conforme. Habla de la importancia que tiene formarte. Por eso yo todo el rato te incito a que entres en la descripción y que revises la formación que hemos hecho de aprendizaje acelerado. Porque no es lo mismo que aprendas a que aprendas a aprender. Y yo quiero que nos demos la mano y que realmente adquieras un conjunto de habilidades que muy poquita gente tiene para llevar tu cerebro al 100%. Y habla, Raymond Samson, me encanta, de que empieces en pequeño con tu emprendimiento, pero que pienses en grande, porque no hay tope, porque al final no hay un límite respecto a lo que puedes crear. Me ha gustado mucho una metáfora que plantea Raymond Samson durante el libro, y es básicamente que él dice que es muy importante tener una brújula y es muy importante detectar en qué momento estamos, ¿no? Básicamente dibuja un eje cardinal, ¿no? Una brújula con el norte, con el sur, este, oeste, etc. Y plantea que en el norte nos encontramos a personas que aman su trabajo, aman lo que hacen y aman sus ingresos. Es decir, te encanta lo que haces y te encanta cuánto ganas. Por ejemplo, yo me encuentro en ese caso, me encanta lo que hago, no haría otra cosa y estoy súper satisfecho y contento con todo lo que hemos creado. Norte. En el sur habla de que tenemos en consecuencia personas que detestan su trabajo y además detestan lo que están ganando. Odio mi trabajo y además odio lo que estoy ganando por ello. En una parte, a la derecha, tenemos las personas que aman su trabajo pero odian lo que están ganando. Y al lado contrario, tenemos personas que detestan su trabajo pero aman lo que están ganando, ¿no? Analiza y te incita a analizar en qué punto te encuentras. ¿Te gusta lo que haces y que estás contento con lo que haces? ¿Y estás contento con lo que ganas? ¿Odias lo que haces y odias lo que ganas? ¿Amas lo que haces
pero odias lo que ganas? ¿Detestas lo que haces pero amas lo que ganas? ¿En qué punto estás? ¿Para qué? Para cambiar tu situación desde ahí. Entender dónde estás para poder cambiar e ir hacia otro sitio. Habla básicamente de que podemos tener 3 roles dentro de un sistema empresarial. Primero, ser empleados, es decir, cambias tu tiempo por dinero. Segundo, ser autónomo, es decir, gestionas tu micronegocio, pero sigues involucrado mucho con tu tiempo. Y tercero, empresario. Generas sistemas, delegas, gestionas, pero ya no eres el que hace ese entrenamiento, ya no eres el que hace esa terapia de fisioterapia, sino que tienes el local de fisioterapia y tú lo gestionas. Eso es el salto de ser empleado a ser autoempleado a ser empresario. Habla de la importancia de generar ingresos pasivos. Ojo, no hay que diferenciar ingresos pasivos con pasivos. Un pasivo es aquello que saca dinero de tu bolsillo y te hace más pobre. Un ingreso pasivo es un ingreso que tú puedes tener funcionando y que te da ingresos sin que dependa de tu tiempo. Por ejemplo, pues este vídeo que estoy viendo ahora mismo es un vídeo que tú estás viendo en YouTube. Y a mí, aunque poco, me da unos ingresos. Sin yo hacer nada más, lo he grabado una vez y ya está, me está dando ingresos. Pues esto es un ingreso pasivo, ¿bien? Y habla de que es importante generar activos y es importante generar ingresos pasivos que vayan complementando nuestro sueldo, ¿vale? Habla de la importancia que es apalancarte. Y apalancarte es el arte de hacer más con menos. Y hay diferentes tipos de apalancamiento. Por ejemplo, apalancarte delegando tareas, es decir, apalancarte en el tiempo de otros, por ejemplo, pues pagando un empleado, eso es apalancarte del tiempo de otros. Apalancarte financieramente, como por ejemplo pidiendo una hipoteca, es decir, te apalancas del dinero de otros para hacer crecer tu negocio. Y ojo, diferenciar entre deuda buena y deuda mala. Si estás invirtiendo y teniendo una deuda para ganar más dinero, está genial. Para hacer un gasto, está mal, entre comillas, ¿vale? Habla de apalancarte en talento. Por ejemplo, contratando a un mentor que ya ha pasado por ahí, alguien que ya sepa hacer algo muy bien, formándote, aprendiendo. Habla de apalancarte en los medios, apalancarte en la publicidad para que la gente te descubra, apalancarte en gente que ya tenga cierta masa de seguidores, y habla de apalancarte en cuanto a formación, porque nada es más importante que aprender a hacer las cosas bien, ¿vale? Habla también de la diferencia principal que nos encontramos entre quien sabe invertir y quien apuesta en una inversión. Habla de que quien sabe realmente lo que hace no está apostando, está tomando decisiones, pero quien no tiene ni idea lo que hace es apostar y en consecuencia tiende a perder dinero. Y hace una frase muy lapidaria que es, oye, si vas a apostar, apuesta por ti, por tu formación, por mejorar, por ser mejor, por dar ese salto que te merece realmente. Pero no apuestes en esta criptomoneda y este otro y este cual y este cual. No, coño. Apuesta por ti primero. Y cuando te hayas apostado por ti y te hayas formado, entonces podrás invertir, que es muy diferente a apostar. Hay un capítulo que me ha llamado especialmente la atención y habla de las excusas que se plantea la gente para no emprender. Desde que tengo familia, desde que no es mi momento, desde que no tengo tiempo, desde que no tengo la edad, porque soy joven, porque soy mayor, no tengo experiencia, no tengo formación, tengo un sueldo que tengo que mantener. Pone un montón de excusas, ¿no? Y en cada una te las desmonta, ¿no? Y además de forma súper lapidaria. ¿No tienes tiempo? Vale, genial. ¿Y cuánto quieres esperar? ¿10 años más? ¿20? ¿50? ¿Morirte? En plan así. ¿No tienes dinero? Vale, ¿cuánto quieres vivir sin dinero? ¿Toda tu vida? ¿O empezar a hacer cosas ahora para empezar a cambiarlo? Muy heavy, muy guay, me ha gustado mucho. Es como en plan, coño, qué bueno, qué buenas palabras, ¿no? Bueno, rompe básicamente todas las excusas de cara a emprender. Yo, y esto es una opinión personal, creo que no todo el mundo tiene por qué emprender. Creo que si te gusta tu trabajo y valoras otras cosas, está genial ser empleado. Y yo te lo digo de corazón, ¿vale? Pero sí que es verdad que si tu sueño es emprender y no lo haces por estas excusas, pues oye, cómprate el libro, te lo lees y que te desmonte un poquito el chiringuito. Raymond habla de que el 15% de tu éxito económico, el 15%, depende de tu aptitud, es decir, de saber hacer cosas. Y el 85% de este éxito depende de tu actitud, es decir, de las ganas que le pongas para aprender a hacer esas cosas, ¿no? Y aparte de esto, comparte por diferentes secretos para que te vaya mucho mejor. Pues, por ejemplo, un secreto es básicamente el cambiar esa mentalidad de empleado, autoempleado y emprendedor, es decir, a no cambiar tu tiempo por dinero, sino a generar sistemas, a convertirte en una persona que sea capaz de aportar valor masivo. Hay un capítulo que me ha gustado mucho, en el que habla de que básicamente se te va a pagar en función de cuánto valor seas capaz de aportar. Que mucha gente se queja, no, es que gano poco, es que no sé qué, es que no sé cuánto. Cuanto más valor eres capaz de generar y aportar, más valor vas a ser capaz de captar. Es decir, más te van a poder pagar por ello. Esto no es lineal. Evidentemente hay muchas cosas que dependen de esto.
de que sepas venderte bien, de que estés en un momento adecuado en el mercado, de muchas cosas, pero desde luego cuanto más valor seas capaz de aportar, más vas a ser capaz de recibir, más van a estar dispuestos a pagar por ti, porque te vas a diferenciar, y eso para mí es súper importante. De hecho, dedico un capítulo a hablar de lo importante que es comercializar con tu talento, es decir, de darte cuenta de cuál es tu habilidad, de cuál es tu capacidad, de en qué eres muy bueno, y hacer que eso te sea rentable. ¿Para qué? Para servir a otros, porque la clave es aportar valor, la clave es servir a otros. ¿Con qué? Con tu talento. En el momento en el que eres capaz de coger tu talento, coger tu don y ponerlo a disposición de los demás, es decir, servir a otros, ya sea ahorrando tiempo, ahorrando dinero, ahorrando problemas o lo que sea, más va a estar la gente dispuesta a pagarte. Más va a estar la gente dispuesta a pagarte. Y habla de que hay un conjunto de 10 habilidades que son imprescindibles que aprendas. Por ejemplo, que aprendas a vender, que aprendas a mejorar tu productividad, que aprendas de marketing, que aprendas a entender las oportunidades, el mercado, que aprendas a comunicar, que aprendas de gestión emocional, de desarrollo personal, que aprendas de tecnología, de internet, que aprendas a ser creativo, que aprendas a buscar soluciones donde no las hay. Todo esto es importante. ¿Por qué? Porque recuerda, el dinero es una causa de lo que tienes aquí dentro. Raymond habla de un montón de errores que cometemos normalmente como autoempleados. Habla de, tienes un buen sueldo, trabajas en una empresa, montas tu proyecto y lo que ocurre es que vives peor que cuando trabajabas para otra persona. ¿Por qué? Porque no lo sabes gestionar bien. Haces que todo sea dependiente de ti y que los empleados no paren de preguntarte, que la gente no pare de preguntarte, los clientes te buscan a ti, tienes que hacerlo tú, y eso al final es vivir con mucho más estrés y con mucha más responsabilidad que simplemente si trabajaras para otra persona. Entonces habla de que lo importante no es autoemplearte, sino ser empresario, delegar, gestionar, apalancarte en el talento de otros. Hay una cosa que me ha gustado mucho y es que define muy bien cuál es el ciclo de un producto, ¿no? Habla, por ejemplo, de que tú empiezas una formación o tú empiezas, por ejemplo, un emprendimiento. Al principio hay una fase de inicio, después hay una fase de crecimiento, hay una fase de madurez donde el crecimiento con ese producto se aplana, después de saturación donde entran muchos competidores y finalmente de declive. Habla de que todos los productos, todos los servicios, todo lo que hagas sufre una curva en forma de U invertida, que es básicamente este ciclo de un producto. Inicio, crecimiento, maduración, saturación y declive, ¿vale? Raymond comenta que la clave no está en quemar los barcos y dejar tu trabajo y empezar ahí a emprender y autoemplearte, no. Habla de que lo más inteligente es generar un puente y que al principio no hace falta gran capital para emprender, porque hoy por hoy tenemos un montón de alternativas que no necesitan dinero. Redes sociales, por ejemplo, y otras muchas cosas que puedes empezar sin nada, como empecé yo, por ejemplo, abriendo vídeos en un canal de YouTube sin dinero y sin nada. Lo único que tenía eran ganas, básicamente, cuando yo empecé, ¿no? Y habla de diferentes claves que puedes empezar para emprender, para autoemplearte, para ser empresario. Como por ejemplo, habla de que combines productos y servicios, que no hagas solamente una cosa, sino que hagas las dos, que aprendas a vender y que no pares de hacerlo, que tengas muy claro quién es tu cliente ideal, tu avatar, que lo hagas con pasión, que te diferencies realmente de tu competencia y que no pares de mejorar, que no pares realmente de aprender. Hay una cosa que me ha gustado mucho y es que hace un diagrama y explica qué diferentes productos puedes tener. Habla de lo que él llama los productos incógnita, que es ese producto que vas a lanzar, pero no sabes si la gente lo va a querer, le va a gustar, ni idea, lo lanzas, no tienes ni idea. Habla de lo que son los productos estrella, ese producto que sabes que lo vas a reventar, que sabes que a la gente le va a encantar. Por ejemplo, lo que yo te estoy ofreciendo en la formación de aprendizaje acelerado de lectura de la descripción, nuestra superformación, es un producto estrella. Hemos formado a miles de personas, tenemos un 100% de tasa de éxito. O sea, si quieres mejorar tu cerebro, aprender a leer de verdad, ir a otro nivel, rellena el formulario que tienes en la descripción porque realmente hemos formado ya a tanta gente, es la leche, es brutal, ¿no? Es un producto estrella, algo que ya tienes testado, algo que la gente sabes que le enamora, que le encanta, que le cambia la vida. Eso es un producto estrella. Habla de lo que son los productos vaca, ¿no? Que es ese producto que, bueno, pues lo tienes ahí, te da ciertos ingresos, está como estabilizado, más o menos, y ya está. Y habla de lo que él llama los productos perro. Productos que tú lanzas, tienen una adopción muy pequeña, va muy lento y finalmente terminan despegando. Ese punto es lo que él llama los productos de perro. Incógnita, estrella, vaca y de perro, ¿vale? Habla de la importancia que tiene el tener una oferta irresistible, de que tu producto realmente aporte tanto valor, sea tan diferente, sea tan bueno, que la gente no pueda decirte que no. Y habla de que muchas veces nos preocupamos de
montar un super proyecto, una super aplicación, un super no sé qué, cuando la clave está en modelar. O dicho de otra forma, copiar. Si algo ya funciona, modélalo. Es decir, cópialo y mejóralo, ¿no? Y habla de que hay diferentes formas de hacer esto. Por ejemplo, una es coger una idea que ya funciona en un sector y adaptarla a otro sector, o por ejemplo a otro país. O habla de otra, que es por ejemplo identificar necesidades muy fuertes que hay en un sector y cubrirlas. Habla de coger una propuesta que ya existe y mejorarla muchísimo. Y habla de que realmente busques aportar a la gente, busques cambiar un poquito en su vida. Y siempre, 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 primero se ofrece, primero se vende y después se crea. Que esto, hablaremos de este libro más adelante, es lo que se llama el modelo Lean Startup. Primero, vendes tu idea, vendes tu proyecto, que la gente lo compre y después, ¿qué es lo que ocurre? Que después lo creas, después inviertes, pero ya te has capitalizado para hacerlo. Eso es la clave principal. Dedica varios capítulos única y exclusivamente a la sistematización. Es decir, a que realmente crees sistemas para que no dependan de tu tiempo. La clave no está en que tú hagas todos los procesos. La clave está en que todo lo que puedas hacer y que no dependa de tu tiempo, lo hagas. Y que toda la gente de tu equipo y toda la gente de tu alrededor protejan tu valor principal. Es decir, protejan las únicas cosas que tú tienes que hacer porque aportan valor principal a tu empresa. Tú únicamente tienes que hacer lo que es extremadamente productivo y todo lo que no puede hacer otra persona. Y el resto de gente tiene que protegerte con los sistemas, con lo que has creado, para que todo se vaya saliendo y además para que no hagas cosas, no termines haciendo cosas que realmente tú no tienes que hacer. ¿Bien? La clave principal cuando delegas y sistematizas es, punto número 1, no cargarte con cosas que tú no te mereces, que tú no tienes que hacer. Y punto número 2, que la gente que trabaja contigo te proteja para que tú hagas lo importante, para que tú seas la parte creativa, para que tú seas la parte de imagen personal, lo que tú seas que haces en tu proyecto, pero que la gente proteja esa parte, porque si no, vas a dejar de hacer lo importante y te vas a meter en una vorágine y una película que finalmente va a disminuir la rentabilidad de tu proyecto. Habla durante un capítulo también de lo importante que es la gestión de tu tiempo, la productividad, la diferenciación entre qué cosas son importantes, qué cosas no son importantes, qué cosas son urgentes, qué cosas no son urgentes, y que priorices. Y que lo primero que tienes que hacer es detectar de todo lo que tienes que hacer qué es realmente lo importante, qué es realmente lo urgente, qué es lo que realmente va a hacer que tu tiempo valga oro, qué es lo más importante que no harías otra cosa. Y eso es lo que tienes que hacer y el resto, delegarlo. O por lo menos que no te distraiga muchísimo. Habla de un montón de cagadas que cometemos los emprendedores, como por ejemplo el no formarnos, y quedarnos sin liquidez por gastarlo en tonterías, quemarnos con el pico y pala, con el trabajo, saturarnos, estresarnos y no reinvertir los beneficios en seguir creciendo y seguir formándonos. Y habla de que uno de los principales puntos que tenemos que hacer es aprender a vender. Porque ¿de qué sirve una buena idea si no sabes transmitir realmente el valor que puede aportar esa idea, si no sabes vender esa idea, ¿no? Habla de que cuando vendemos un producto o un servicio, la clave va a estar en, primero, representar el futuro que va a ofrecer ese producto o ese servicio. Lo segundo, qué beneficios va a obtener la persona por conseguir ese producto o servicio. Lo tercero, cuáles son las características. Y lo cuarto, describir ese producto. Y siempre tienes que tener un lema. Por ejemplo, aquí abajo tienes una formación que es irresistible, en la que te enseño a leerte libros en menos de una hora, comprendiendo el 100%, como estoy diciendo yo ahora mismo, e incluso a que seas capaz de compartirlo, de transmitirlo, de hacer un resumen. Ese es el lema, ¿no? Aprender a leerte esos libros, a comprenderlo, llevar tu cerebro al 100%. Imagínate ese futuro, ¿no? Adquiriendo estabilidad. ¿Qué beneficios vas a tener? De ahorro de tiempo, de dinero, de formaciones. Vas a poder coger cualquier tema y realmente ser experto en ese tema, en muy poquito tiempo. Futuro, beneficios, características. Características de esta formación, porque son 3 días, es online, que tienes que rellenar este formulario para hablar con mi equipo y que te cuenten un poquito mejor, te explican todo en la llamada, en la reunión, en fin, características, ¿vale? Y habla, por último, un capítulo orientado a la digitalización, a los anuncios en internet, a que al final son un acelerador o un desacelerador. Por ejemplo, tienes un proyecto que funciona muy bien, gastar en publicidad hace que vaya muy bien. Tienes un proyecto que va muy mal, gastar en publicidad hace que vaya muy mal mucho más rápido, porque al final aceleras lo que ya tienes, ¿no? Habla algunos consejos de pues cómo hacer los anuncios, nivel de llamada a la acción, que llame la atención, y habla de que no puedes no estar en internet. No puedes no tener redes sociales, no puedes no tener página web, no puedes no estar en el cambio que estamos viviendo. La web 1.0, la web 2.0, la web 3.0, todo ha cambiado. El correo postal ahora es correo electrónico, la televisión ahora es YouTube, las noticias ahora son Twitter, todo ha cambiado. Tienes que estar en lo que todo ha cambiado.
Y esto es básicamente el resumen completo con todo detalle de lo que él llama el código del dinero. ¿Por qué unas personas tienen mucho dinero? ¿Por qué otras no? ¿Qué tienes que hacer para cambiarlo? Antes de terminar, quiero decirte que te animo de corazón y de verdad a que te metas abajo en la descripción y a que revises los links que te he dejado. Por un lado, te he dejado el formulario que puedes rellenar para acceder a nuestra superformación de 3 días de lectura rápida y aprendizaje acelerado, una formación que va a cambiar tu vida por completo, porque vas a coger cualquier libro, te lo vas a leer en menos de una hora, vas a comprender el 100%, vas a ser capaz de transmitirlo, de hablar sobre ello, de interiorizarlo, de recordarlo, vas a aprender a concentrarte, a mejorar tu memoria, tu capacidad, las funciones ejecutivas, la comprensión, la metacognición. Te llenas el formulario, hablas con nuestro equipo, hablas con él, y te aviso también de que no es una formación para todo el mundo. ¿Para quién sí es? Para personas que quieren aprender, que quieren formarse, que quieren ir con su cabeza a otro nivel, que van a opositar, personas que no se concentran leyendo, que no entienden lo que leen, personas que les cuesta formarse, que tienes algún problema y no sabes la solución y quieres leer mucho más rápido para poder interiorizarlo, empresarios que buscan un valor diferencial, creadores de contenido que buscan dar mucho más a su audiencia, personas que están en Instagram quieren aportar más valor. Para todo esto esta formación es perfecta. Tienes que ir al formulario, te pones en contacto con mi equipo, te escribimos, te contamos todo bien, vemos si es para ti, si no lo es te lo vamos a decir y puedes en esa llamada, en esta reunión, preguntarnos cualquier pregunta que tengas. Lo tienes aquí abajo en la descripción, eso es lo primero. Y en segundo lugar tienes también el acceso a todos los resúmenes que he creado hasta ahora y a los resúmenes que voy haciendo, que voy compartiendo para que puedas disfrutarlo y podamos seguir creciendo juntos. Y si por lo que sea tienes dudas, ahí es que no sé si coger la reunión con el equipo, no sé si va a ser muy intenso para mí, no sé si será para mí, si no, te he dejado también una formación 100% gratuita para que simplemente viéndolo mejores un poquito tu capacidad de lectura. ¿Vas a ser capaz con la formación gratuita de leer tu libro en menos de una hora? No. Para eso es la formación de 3 días. Y hace falta que sea así. Porque al final, cambiar un montón de funciones ejecutivas de tu cerebro hace falta que sea así. Pero esta formación gratuita es un primer paso para empezar. Todo depende de cuánto vayas a muerte contigo mismo. ¿Vas a muerte? ¿Estás interesado? ¿Quieres realmente progresar? Agenda reunión con mi equipo, te contamos más y vas con el 100%. No estás tan comprometido contigo, con tu formación, fíjate, no sé qué. Empieza por la formación gratuita, arráncate de ahí y espero que te sirva un montón. Compañeros, compañeras, El código del dinero, Raymond Sansó, un libro que te recomiendo al 100% y que espero que compres y leas y disfrutes como yo he disfrutado. Muchísimas, muchísimas gracias.